Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite volver a vernos, volver a reunirnos un domingo más. Gracias a Él. Gracias por su misericordia con la que nos ha sustentado, nos ha sostenido en esta semana. Amén. Estamos agradecidos con Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al hermano Ado si nos puede guiar en oración para dar inicio con el culto de esta mañana. Padre nuestro, Señor, te damos gracias hoy. Señor, gracias por tu bondad, está hoy con nosotros. Gracias por cada familia, Señor, porque nos podemos ver. Tu iglesia, Señor. Gracias por cuidar de cada familia en la semana, Señor. Gracias por cuidar de todos, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nosotros tenemos la oportunidad de estar juntos para adorarte como iglesia. Señor, este tiempo lo disponemos, Señor, para adorarte. Suplicamos, Señor, tu bendición esta mañana, Señor, y que tú seas honrado en todo y que nosotros podamos crecer, Señor, en conocerte más, Señor, para adorarte, Señor, como eres digno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Pues sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios porque pues ahora ya somos un poquito más que el domingo y así vamos a ir aumentando, primero Dios, ¿verdad? Hasta que nos volvamos a reunir otra vez todos. Pues vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Vamos a dar lectura al Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso salmo. Ahora voy a dejar el tiempo aquí a nuestros hermanos para que nos ayuden con el tiempo de la alabanza. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie y así como leíamos en este salmo que dice: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a cantar del sacrificio que Jesús hizo con nosotros. Que llena, la gracia que lo cambió todo. Si
condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue la cruz del Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue la cruz del Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si fue la cruz del Salvador, me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Gracias a Dios por el sacrificio que él hizo en la cruz. Y seguimos cantando de que solo Él nos puede dar perdón. Dice este canto precioso es el raudal que limpia todo mal. Él me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, Él limpia todo mal, no hay otro mal
de que su gracia es mayor. Cantemos juntos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, gracias a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Yo también estoy agradecida con el Señor, hermanos. Damos gracias a Dios porque en esta semana pues el Señor nos ha guardado, ha suplido nuestras necesidades, ha cuidado de nuestras familias, ha resuelto diferentes situaciones, necesidades que existen. El Señor siempre provee. Damos gracias a Dios también porque les podemos ver a cada uno de ustedes que están aquí, que están con bien, podemos verles de nuevo. Gracias al Señor por todos sus cuidados, ¿no? Por todas las maravillas que podemos ver, por su misericordia, como decía, ¿no? Hace rato, que su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos. ¿Alguien más? Si no es así, vamos a continuar con otra lectura bíblica. Vamos a buscar allá en nuestras Biblias el Salmo
número 24. Este salmo dice: el Rey de Gloria. Y vamos a darle lectura. Igual vamos a hacerlo de una forma alternada. Ahora vamos a iniciar las mujeres y luego van a continuar los hombres y así sucesivamente, y nos unimos en el versículo final. Vamos a leer. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma en cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Amén. Gracias a Dios. Vamos a dejar el tiempo nuevamente a nuestros hermanos de la alabanza. Hermanos, continuamos con el tiempo de las alabanzas. Este canto se llama Fuente de Vida Eterna. La palabra dice, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna desde cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las veces que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu presencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.
siguiente canto se llama Firmes y Adelante. La palabra dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Revese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Gracias a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Cantemos el siguiente canto. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo
Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Su amor y Amén. Gracias a Dios por este tiempo de alabanzas. Amén. Para el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, hermanos. Algunos ya son medios conocidos, pero vamos a tratar de aprendérnoslos bien. Bueno, pues ya más o menos refrescamos nuestra memoria, hermanos. Vamos a ver si para el domingo ya ya traemos otros unos más o menos aprendidos. Y así tratar de el orden. Mande. Aquí tengo el orden. Ajá. El primero es 1 Timoteo 1:15, luego Mateo 11:28-30, Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:13-5, Gálatas 2:20, Gálatas 5:23, Salmos 55:22 y 1 Pedro 2:9-10, 1 Corintios 10:31, Salmos 62:5-8, Isaías 26:3-4, que es ¿Qué estamos aprendiendo? y para diciembre es el Isaías 43. Amén. Exacto. Ajá, si alguien puede enviarlo, por favor, hermano, con las citas. Las puras citas, y ya ya cada quien que lo busque, pero sí no dejemos, hermanos, de seguir repasando la palabra del Señor, ¿no? Pues ahora voy a dejar el tiempo aquí al hermano Armando, que es quien nos trae la palabra del Señor en esta mañana, hermano. Amén, hermano, gracias, gloria a Dios, hermano. Ya la cita ya las tenemos, no nos falta aprendernos nada más, ¿no? Ya. Bueno, estamos viendo sobre la conversión de Saulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos la última vez? Capítulo 9. Capítulo 9, ¿no? Hoy seguimos con el capítulo 9. Vamos a iniciar en el verso 20 al 31. Amén. Es el 20 al 31, hermano. 9. 9, 20, el 31, sí. 9, ahí es donde dice, Saulo es convertido, ¿no? La conversión de Saulo, dice. ¿Sí? Y el capítulo 9, en el verso 1, inicia así, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice, ¿no? Amén, ¿ya encontraron el capítulo 9? ¿De qué libro es? Hechos, estamos en el libro de los Hechos, y estamos en el capítulo 9, y hoy el estudio nos toca del 20 al 31, ¿no? Porque ya del 9 al 19 ya los hermanos ya lo predicaron, ¿no? Amén.
Pero pues estamos conociendo a ese Saulo, ¿no? Cómo era Saulo antes de convertirse, antes de conocer al Señor. Dice que Saulo respirando aún amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, dice. Fue al sumo sacerdote para pedirles cartas, ¿no? Para que ahora sí los encarcelaran nuevamente. Bueno. Dice la palabra del Señor, dice que Saulo, el gran perseguidor, ¿no? El gran perseguidor de los discípulos del Señor, se ha convertido ahora en un discípulo del Señor también. Ya lo vimos la conversión de Saulo, ¿no? Que iba en camino a Damasco, se le apareció Jesús y ahí fue convertido, ¿no? Amén. Ajá. Ahora vamos a ver, en esos versículos anteriores que los hermanos han predicado, vemos tres evidencias que sí, Saulo, sinceramente, en ese momento fue convertido, ¿no? Dice en el verso 11 del capítulo 9, ¿no? Una de las evidencias, dice cuando mandó a Ananías, dice, ¿no? A buscar a Saulo, dice al final del verso 11, dice que Saulo estaba orando, dice, ¿no? Dice todo el versículo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, dice, ¿no? Él ya estaba orando desde ese momento, se había convertido. Sí, esa es una de las evidencias. Y en el versículo 17, no, el 18, perdón, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, dice, ¿no? Fue al instante, dice, ¿no? Al que recobró la vista y todo eso, se levantó y fue bautizado. ¿Sí? Y otra de las evidencias es en el verso 20, que vamos a iniciar ahorita. Dice la palabra del Señor, enseguida predicaba a Cristo, dice, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo, ¿sí? Bueno, Saulo, el gran perseguidor de los discípulos del Señor, ha sido convertido en un discípulo del Señor, dice. Ahora Saulo ya no era el hombre malo, ¿no? Que perseguía a la iglesia. Ahora Saulo era un siervo del Señor, un hermano en la fe y hasta un santo del Señor, ¿no? Amén. ¿Sí? Y dice que el Señor, por medio de Ananías, equipó y autorizó oficialmente a Saulo para una nueva misión, ¿sí? Dice, esa nueva misión era de llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Amén, eso también está ahí anteriormente, ¿verdad? Que iba a ser instrumento, ¿no? Para llevarle el nombre de Cristo a los gentiles. Amén. En Hechos 9:19, en Hechos capítulo 9, en el verso 19 al final, dice que Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿sí? Antes de que iniciara a predicar, ¿no? Porque si lo leemos así, en el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Dice, enseguida predicaba a Cristo. Pero dice en el verso 19 que Saulo estuvo unos días con los hermanos en Cristo antes de iniciar a la predicación, ¿no? Entonces dice que Saulo, su compañía y su comunión ahora era con sus hermanos en Cristo. Qué gran cambio en Saulo, ¿no? Ese cambio operado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese es el cambio que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Cuando a veces nos comportamos mal y todo eso, pero pues no hay imposible para Dios, ¿no? Amén. Veamos ahora qué sucedió con Saulo en su estancia en Damasco y en compañía de los cristianos. Dice el verso 20,
enseguida predicaba a Cristo. Hasta ahí nada más. Enseguida predicaba a Cristo, dice. Con seguridad, Ananías presentó a Saulo ante la comunidad de cristianos en Damasco. Lo han aceptado como un hermano en Cristo. Y ahora Saulo sin demora empieza a predicar a Cristo. Dice que la conversión, hermanos, significa un cambio radical en la vida del creyente. Antes, Saulo odiaba el evangelio y ahora lo ama, ¿no? Ahora lo predica. Dice que Saulo antes hablaba en contra del evangelio, ahora lo promueve, ¿sí? También dice que antes se oponía al evangelio y ahora lo defiende. Amén. Dice que este cambio radical, lo que sufrió este Saulo, hace que impulse al cristiano a hablar de Dios a otras personas, a hablarle de Cristo a otras personas. ¿Sí? Ese es el cambio. El cambio debe ser desde la raíz, dice. El cambio es radical. Debe ser completamente, totalmente, para que haya ese impulso para poder también predicar a las gentes, los que no conocen de Dios, ¿no? Hablarle de Dios. Ahora dice, noten el contenido de su predicación. ¿Cuál es el contenido de su predicación, hermano? En el verso 20. Dice que predicaba a Cristo, ¿no? Ese es el contenido, ese es el centro, ¿no? Dice, esto quiere decir que su predicación estaba centrada en Cristo. La verdadera predicación debe estar centrada en Cristo, dice, ¿sí? Eso era lo que Saulo estaba predicando a Cristo. No estaba predicando a un humano, a un hombre, ¿sí? Estaba predicando al Hijo de Dios. Y eso lo hizo no solamente, dice que durante su inicio de apostolado, sino hasta el final también. Estuvo predicando siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por eso dijo a los corintios, vamos a 1 de Corintios capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Dice la palabra así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Era lo que Pablo estaba predicando, ¿sí? Estaba predicando a Cristo, y lo dijo en 1 de Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Entonces, la predicación, hermanos, está centrada siempre en Cristo, ¿no? La verdadera predicación. ¿Sí? Y Saulo lo dice en 1 de Corintios capítulo 2, verso 2, ¿no? Desde el principio y hasta el final de su ministerio apostólico, Saulo siempre honró a Cristo en toda su predicación y enseñanza. Dice en el verso 20, después de que él predicaba a Cristo, lo estaba haciendo en las sinagogas, dice, ¿sí? Era la costumbre que tenían los judíos de predicar siempre en las sinagogas, ¿sí? Dice que Jesucristo también lo hizo, predicó en las sinagogas y todo. Los maestros también, los rabinos, ¿no? Siempre también enseñaba dentro de las sinagogas, dice. Y eso fue, aunque a él tenía otra misión. Él tenía que ir a predicar a los gentiles, dice, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 9, verso 15. ¿Sí? Dice, además el Señor dijo a Ananías que Saulo era su instrumento, escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Capítulo 9, verso 15.
el Señor Jesús también acostumbraba a predicar en las sinagogas. Y esa es la práctica que utilizó este Saulo para predicar en las sinagogas, hermano. ¿Sí? Dice la palabra en el verso 20, dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que ésta era el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué predicaba de Cristo? Eso lo tenemos en el verso 20, hermano. ¿Sí? Predicaba diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Dice, es decir, en el verso 20 dice, al final dice que Saulo decía que Cristo era el Hijo de Dios. Es decir, Jesús no era solamente un hombre, sino el Hijo eterno de Dios, de la misma naturaleza que Dios, es decir, Dios mismo, dice, ¿no? Dios mismo. Esto significa, hermanos, que el Cristo en quien creemos y predicamos no es un ser humano, entre muchos más, como muchas personas creen en otros seres humanos, sino nuestro Salvador y Dios mismo, ¿no? Amén. Pues esa era la predicación de nuestro hermano Saulo ahora, ¿no? Antes no era nuestro hermano, pero ahora sí, ya dice ahí que nuestro hermano ya se convirtió, ¿no? Ahora vemos en el versículo 21 la respuesta de los judíos ante la predicación de Saulo. Versículo 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos, dice, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? Dice que todos los que le oían estaban atónitos, ¿sí? Seguramente lo conocían, ¿no? Estaban sorprendidos de lo que Pablo estaba haciendo en ese momento, porque pues Pablo fue un hombre malo, ¿no? Si vemos en el capítulo 8, en el verso 3, ¿qué hacía Pablo, no? En el capítulo 8, verso 3. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia, ¿no? Saulo destruía la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Eso era lo que Saulo hacía antes, ¿no? Pero ahora mira, Saulo ya es un siervo de Dios, ¿no? Saulo empieza a predicar en las sinagogas. Entonces todos los que estaban ahí seguramente conocían a Saulo y estaban atónitos todo lo que Saulo estaba diciendo, ¿no? Todo lo contrario de lo que él hacía antes. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Sino antes Saulo, antes de ser convertido, dice que se acercó en el verso 9, en el capítulo 9, perdón, en el verso 2, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A eso iba Saulo, ¿no? Pero pues el poder de Dios, ¿no? Lo hizo convertir, ¿no? Lo convirtió en siervo de Dios, ¿no? ¿Sí? Dice en el verso 22, bueno, un poquito antes del 21, la gente decía, dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Dice que las palabras de la gente indican cómo era Saulo antes. Se dedicaba a perseguir a los que invocaban el nombre de Jesús, es decir, a los que creían y confiaban en Jesús.
En el verso 22 dice, Lucas nos dice que Saulo, además de predicar, confundía a los judíos demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Notemos primero cómo lo hacía. En el verso 22 dice primeramente que Saulo mucho más se esforzaba. Otra forma de leer esta frase es mucho más se fortalecía, es decir, crecía en conocimiento del Evangelio, se esforzaba en conocer más y más acerca del Evangelio para comunicarlo con precisión. ¿Sí? Dice que Pablo se esforzaba, dice, ¿no? Se esforzaba, entonces Pablo crecía nuevamente en conocimiento, aunque sabemos que Saulo ya conocía bien la Biblia, ¿no? ¿Sí? Conocía bien el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero pues él se esforzaba. Él se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, ¿sí? ¿Cómo los confundía, hermano? Demostrando que Jesús era el Cristo, dice el verso 22 al final, ¿sí? Dice que Saulo confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo lo demostraba? Como ya dijimos, hermano, Saulo conocía bien la palabra del Señor y les estaba diciendo que Jesucristo es el Mesías, ¿no? Porque ellos pues no sabían eso, por eso atacaban también a la obra del Señor, ¿no? No reconocían que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Ellos estaban esperando todavía otro Mesías, ¿sí? Un Mesías que iba a llegar después y todo, pero no. Y Saulo dice que se esforzaba y los confundía, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿sí? Amén. En el verso 23 vemos, Saulo escapa de los judíos, ¿no? En eso vemos que Saulo era el que perseguía a los discípulos del Señor anteriormente, ¿no? Pero ahora él es el que está siendo perseguido ahora, ¿no? Todo lo contrario. Y lo dijo el Señor en el verso 15, en el verso 15 del capítulo 9, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. En el 16, perdón, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice, ¿no? Y eso le estaba pasando a Saulo. Dice, pasados muchos días, en el verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿no? Lo mismo lo que hacía Pablo anteriormente, Saulo, anteriormente, eso le estaba pasando, hermano. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, ¿no? Pero gracias el amor tan grande y el poder de Dios y todo eso, dice en el verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿no? Solamente así pudo escapar Saulo, ¿no? Porque ellos dicen que estaban de guardia de día y de noche en la puerta, ¿no? No dejaban ni entrar ni salir a nadie. Ahí vemos el amor de los hermanos, ¿no? Con Saulo, ¿no? Ellos lo ayudaron para escaparse. Y de ahí Saulo se escapa y va rumbo a Jerusalén. En el verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿no? Eso creo que es algo natural, ¿no, hermano? Porque pues sabían cómo era Saulo, ¿no? Era el que entraba de casa en casa, el que los sacaba, los arrastraba, los amarraba y los llevaba a la cárcel, ¿no? Ese era el Saulo, ¿no? El tremendo Saulo. Sí. Entonces, pues nadie creía que Saulo era ya un discípulo del Señor, ¿sí? Y más dice que cuando llegó a Jerusalén, ahí es donde él pedía las cartas, ¿no? Ahí estaba él, ¿no? Había crecido él. Y trataba de juntarse con los discípulos, dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Eso es algo natural, hermano. Entonces dice Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles. ¿Se acuerdan de Bernabé, hermano? ¿Quién era Bernabé? Bernabé fue el que vendió su heredad y entregó todo el dinero a los discípulos cuando inició la iglesia primitiva. Después fue Zafira y Ananía. Ananías. Zafira y Ananías. Y que no entregaron todo lo que vendieron, ¿no? Todo lo que habían vendido su heredad, ¿no? Ese es el Bernabé, el que había entregado todo Eso lo podemos ver en el capítulo 8, en el verso... Déjenme ver el capítulo... No, perdón, el capítulo 4 es... No sé si creo, ¿no? Es en el capítulo 4, en el verso 36. 36 y 37, hermana, gracias. Entonces dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es ese Bernabé el que se menciona ahí, que estaba con Saulo. Dice que su nombre era José, pero le pusieron un sobrenombre que significa, que lo llamaron Bernabé, que traducido es hijo de consolación, dice, ¿no? Era el que estaba ayudando mucho a Saulo, porque pues todos le tenían miedo a Saulo. Era el único que levantó la mano y apoyó mucho a Saulo, ¿no? Entonces dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces su comunión de Saulo ya era con los hermanos, ya se reunía con ellos, ya no había problemas, entraba y salía, ya confiaban en él. ¿Por qué? Porque Bernabé ya lo había presentado a los hermanos que estaban en ese entonces, a los cristianos que estaban ahí en Jerusalén, ¿no? Y el versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, ¿no? Ahí nos recuerda cuando Esteban, ¿no? Hablaba también con ellos y no creían, y ahí entre eso estaba Saulo también, ¿no? Y lo mismo le estaban haciendo, dice, porque estos procuraban matarle. Dice que cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente huye de Jerusalén y se va nuevamente hasta Tarso, ¿no? Dice el último versículo, hermano, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese último versículo vemos 5 bendiciones del Señor, ¿no? A la iglesia, ¿no? Dice que tenían paz, ¿no? Dice que hubo un tiempo en que ya no había persecución y había paz entre los hermanos y se reunían, no había problemas, no se asustaban como antes cuando Pablo llegaba y los encarcelaba, ¿no? Entonces dice que había paz por un tiempo, hubo paz ahí en las iglesias. Esa es una de las bendiciones del Señor. Y luego también nos dicen que eran edificadas, ¿no? Las iglesias eran edificadas. Entonces las iglesias estaban creciendo también, pero en conocimiento, hermano, en sabiduría, ¿sí? Ellos se reunían, ellos venían los domingos a culto, ¿no? Ellos estaban edificándose, leían la palabra, escuchaban los devocionales, hermano. Entonces dice que ellos estaban edificándose, ¿sí?
Y andando en el temor, es otra de las bendiciones, y andando en el temor del Señor, ellos habían dejado la vida pasada, ¿no? La vida del mundo, ellos andaban en el temor del Señor, ellos ya nada más se dedicaban, respetaban y obedecían al Señor. Amén. Y dice, y se acrecentaban, dice, fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces se acrecentaban, entonces ellos también crecían en número, ¿sí? Ellos también estaban creciendo en números, ¿sí? Fortalecidos por el Espíritu Santo es otra de las bendiciones del Señor, ¿no? Ellos estaban fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces una iglesia, hermano, que tenga paz y todo eso, tiene todas esas bendiciones también, ¿no? Se edifica, anda en el temor del Señor, y la iglesia crece, y también es fortalecida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pues esa es la palabra del Señor, hermano. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos bendices, Señor, con tu palabra, Señor. Nos bendices también porque nos podemos reunirnos aquí alabándote, honrándote, glorificándote, Padre. Y, Señor, aprendiendo cada día más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, con sabiduría, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, según sus necesidades también. Ayúdale, Señor, a crecer también, a edificarse, Padre. Bendice esta iglesia, fortalece esta iglesia, Señor. Y, Señor, ayuda a esta iglesia a crecer también, Señor, en todo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Padre, también te damos por todas las alabanzas, Señor, por esta reunión que hemos tenido, Señor, en que nos has propuesto en nuestro corazón, Señor, adorarte, honrarte, Señor, y glorificarte, Padre. Gracias, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, y fortalece esta iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, que está en el cielo, gracias le damos, Padre bendito, por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que hemos recibido, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos, Señor, este precioso libro, Señor, donde podemos, Padre bendito, conocerle a usted, Padre Santo, donde podemos saber, Señor, de sus grandes maravillas, Padre bendito, que usted hizo, Señor, de sus promesas eternas, Padre Celestial. Gracias le damos, Padre Celestial, por la palabra que fue dada, Señor, en este día. Pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que también en esta semana, Padre Santo, sigamos escudriñando, Señor, su bendita palabra, Señor, y que usted abra nuestro entendimiento, Señor, que usted abra nuestro corazón, Señor, para que su palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo, Padre Celestial. Le pedimos también, Señor, en este momento por las ofrendas que fueron levantadas, Señor, en este día, Padre Santo, que sean usadas, Señor, en su obra, para los propósitos, Señor, que usted tiene, Padre bendito. Ayúdenos, Padre Celestial, en esta semana, Señor, bendiga también el trabajo, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, en los diferentes hogares, Señor, supla usted las necesidades, Padre Celestial. Que también, Señor Jesucristo, usted nos dé también, Señor, trabajo, sustento, Señor, y que en 8 días, si es su voluntad, Señor, que podamos volver a vernos, Señor, que también sigamos aportando, Padre Celestial, para que pueda, Señor, ir creciendo, Señor, el dinero, Señor, que hay en la tesorería, Padre Santo, para que se pueda seguir usando, Señor, para seguir llevando su palabra, Señor, para que su obra pueda seguir creciendo, Padre bendito. Le damos pues, Señor, gracias, Señor, por estas ofrendas en el nombre de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues, vamos a dejar el tiempo de los avisos otra vez con nuestro hermano Armando, y si nos puede usted también despedir en oración, hermano. Sí. Amén, hermano. Los avisos para la próxima semana, los jueves, pues ya sabemos que es el culto de oración, ¿verdad, hermano? La reunión que tenemos de oración. Por favor, hagamos todo lo posible por estar, ¿no? Si es necesario cambiar el horario, pues también lo hacemos para que todos estemos conectados, ¿no? Bueno, de 7 a 8 estamos, ahorita pues ya a las 7 ya es muy noche, ¿no? Ya está oscuro, ya a veces nos acostumbramos con el otro horario y a esa hora ya hasta nos quiere dar sueño, ¿no? Sí, ¿no? A veces ya, pues los que nos levantamos temprano, ¿verdad? Los que se levantan ya a las 12 y todo eso, no, se duermen igual a las 12, ¿no? Sí, es cierto, hermano, sí. Sí, yo como entro a las 7 a trabajar, hermano, y ya tengo que levantarme más temprano. Y ya a esa hora ya empieza a darme sueño, ¿no?
Amén, hermano. Pero bueno, gracias a Dios, hermano, que esos son los avisos, ¿no? De este jueves. Para la próxima semana, el domingo, próximo domingo, predícale nuevamente el hermano Adoni. ¿Sí? Ya nos abandonó el hermano Cristín. Ahora ya nada más es el hermano Adoni y el hermano Lalo que nos apoya, ¿no? A fin de mes y todo eso. Sí, entonces la próxima semana predica el hermano Adoni y dirige la hermana Male, ¿no? Amén, hermano. Si hay alguien que quiera anotarse para el jueves, para la reunión de oración, también, hermano. Si no, pues ese día vemos cómo andamos de tiempo, ¿no? Amén, hermano. No sé si hay algún otro aviso, hermano. Pues ahora sí sigamos aprendiéndonos. Ya no hay pretexto, ya tenemos ¿cómo se llama? La lista, ¿no? De los versículos que debemos de aprendernos de memoria, ¿no? Bueno, hermano. No sé si hay algún otro aviso, nada. Bueno, vamos a orar, hermano, para despedirnos, ¿no? Oremos nuevamente. Les invito a que cierren sus ojos. Señor, nuevamente, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, gracias, Padre, porque nos reúnes, Padre, aunque somos pocos, pero bueno, sabemos que tú eres el que nos guía a través de tu Espíritu Santo, ¿no? El que nos enseña, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, y nos quites también el temor de que por la enfermedad y todo eso debemos de confiar en ti, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro médico, nuestro Señor. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo durante esta semana, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos que no han podido reunirse con nosotros. Tú conoces, Padre, la necesidad de ellos, el temor de ellos. Te pido, Señor, que los fortalezcas, los bendigas. Y también bendice a todos mis hermanos que nos encontramos en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Tuyo es la alabanza, tuyo es la gloria, Señor. Tuyo es el control de todo esto, Señor. Tuyo es el poder, Padre. Bendice, Señor, en esta semana que inicia, Señor, a todos mis hermanos. Bendice esta iglesia, Señor, y fortalece esta iglesia. Te damos gracias, Padre, y bendice a los que están enfermos, los que tengan necesidad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.